Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a compartir con vosotros una entrevista muy especial e íntima. En esta entrevista que realizamos con el joven y exitoso actor Burak Berkay Akgul, tocamos muchos temas desde su trayectoria profesional hasta las dificultades en su vida privada. Burak habló con franqueza sobre lo que ocurrió detrás de escena en su trayectoria actoral, la emoción que experimentó en el set, los obstáculos que enfrentó y cómo se motivó. Además, como uno de los nombres más comentados en el mundo del entretenimiento, compartió con franqueza los efectos que las noticias de engaños y chismes sobre él tuvieron en él y en quienes lo rodeaban. Hizo declaraciones emotivas sobre las presiones que ejercen las redes sociales, las críticas y los hechos que la gente no quiere creer. También tuvimos la oportunidad de hablar sobre su papel en la serie de televisión Beautiful Love's Land y su experiencia trabajando con un director importante como Masan Kirmisigul. La filosofía de actuación de Burak, su sinceridad y los consejos que da a los actores jóvenes se encuentran entre los episodios que definitivamente deberías escuchar. En este vídeo, analizamos más de cerca la vida de Burak, sus sueños y sus luchas detrás de escena. Si estás interesado en el mundo de la actuación o eres fan de Burak Berkay Akgul, esta entrevista te será muy valiosa. Si estás listo, comencemos a explorar los aspectos desconocidos de Burak Berkay Akgul. Pasemos al vídeo. Comienza una nueva serie. Las luces están preparadas, las líneas están escritas y el revuelo en las redes sociales continúa mucho antes de que el tema llegue a las pantallas. Pero esta vez no es solo una cuestión de escenario. La cuestión es esa línea de demarcación donde un actor se pregunta si está actuando también en la vida real. Y Burak Berkay Akgul camina directamente por esa línea. Su historia no es la de un simple ascenso. Akgul, quien aparece en el papel principal en la serie Beautiful Love's Land, ve este proyecto no como un salto profesional, sino como un momento de transformación. Lento pero constante, dice, porque el lugar al que llegó es un lugar al que se puede llegar con escaleras. No saltando, sino pensando, trabajando y cayendo. Pero el trabajo no se limita solo a la serie. Entre líneas de la entrevista, Burak habla abiertamente sobre los desamores que ha experimentado, la presión en las redes sociales, las especulaciones sobre su vida amorosa y cuánto han escudriñado los medios su relación con Özge Yağız. Me enojo, él se enoja. Su enojo me duele el doble, dice. Estas no son declaraciones de relaciones públicas. Estos no son roles. Real. A veces es como alguien cuyo mundo interior permanece oscuro a pesar de la luz del escenario. Describe el peso de las noticias que circulan en los medios como presión psicológica. Por mucho que lo expliques, quien no lo cree, no lo creerá, dice, y añade, ¿acaso la vida no es así? Mientras explica cómo lo ve la gente, vemos a alguien tímido pero consciente. Algunos la encuentran traviesa pero inocente, algunos describen sus ojos como agua. Aunque disfruta con estas descripciones, duda en definirse. Aún así, dice, soy sincero tanto en el escenario como en la calle. No puedo ocultar una mentira, se puede leer en mi cara. Quizás eso es lo que lo hace tan entrañable, no juega. Él realmente está vivo. Uno de los puntos más llamativos de la entrevista es la parte sobre las relaciones. Su relación con Özge Yağız sigue en la agenda de la revista. Nuestra relación empezó después del set, dijo Özge, pero no terminó ahí. ¿Lo engañaron? Las preguntas todavía se susurran de oreja a oreja. Burak está cansado de que estos problemas surjan constantemente. No importa lo que digas, si alguien no quiere creerte, no lo hará, afirma. En este punto, su voz parece desvanecerse. Se está volviendo más suave. Ella está molesta. En cuanto a los comentarios de los fans, las cosas se ponen un poco más dulces. Hay quienes dicen, eres una obra maestra. Algunos lo ven como un dios, otros como un niño inocente, y otros como un hombre guapo y estúpido. Él también responde a estos comentarios con una risa. A veces me río cuando los leo. ¿En serio? Estos comentarios no inflan su ego, pero seguro que te calienta el corazón. Cuando la conversación gira, funciona para ti. Pone cara seria. Conozco bien a mi personaje, pero tengo que interpretar a todos en el escenario, no solo a mí mismo. Él ve la actuación como un todo. Él define claramente la línea que debe seguir un actor al decir, ningún personaje brilla solo, nada funciona sin un equipo. Su viaje no es como el de aquellos que llegan a la cima de la noche a la mañana. Alguien que cree en los momentos en que la suerte se encuentra con gente trabajadora. Su único consejo a los jóvenes es este: no se rindan. Tengan dudas,
pero sigan el camino. Entonces la suerte los encontrará. Y por último, ¿estás radiante? Una cosa sería si dijera que estoy brillando, y otra muy distinta si no lo hiciera. Pero sí, creo que estoy brillando. Pero esta luz es mi propia luz. Para Burak, actuar no es un escape, al contrario, es una manera de expresarse. Para él, el escenario es donde es más honesto. Quizás por eso el espectador siente una sensación de realidad con cada mirada. Porque no juega, hace vivir a los demás. Su compatibilidad con Hazal es muy comentada. Quienes dicen, hay una energía entre ellos, no se equivocan. Pero esa energía, tal vez no sea amor, pero definitivamente confianza, respeto. Aunque el público dice, Burak está atrapado con Hazal, no es él el que elige quedarse, sino el que encuentra a quien lo merece. Tu corazón es alguien que no se abre fácilmente, pero una vez que lo hace, se adentra en el mundo. Burak ha sido conocido por muchos nombres en el pasado. En particular, durante un tiempo hubo una tormenta de Ozbur, y todos pensaron que el amor era real. Pero Burak siempre prefirió permanecer en silencio sobre este tema, porque sabe dejar hablar a su postura, no a su voz. Ella no dice ni una sola palabra a quienes dicen, Ozge se enamora fácilmente. Porque su estilo no es el de ajustar cuentas, sino el de decir adiós. Un hombre que mira hacia adelante en lugar de hablar a espaldas de los difuntos. Ahora se desconoce si Hazal estará con él o con alguien más. Pero lo único que se sabe es esto. Burak ahora está escribiendo su propia historia. Sí amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que esta entrevista, llena de declaraciones sinceras de Burak Berkeyakgul, haya sido inspiradora y agradable para usted también. Burak, quien es un ejemplo para los jóvenes con su determinación en su carrera, su resiliencia frente a los desafíos y su pasión por la actuación, atrae la atención con su postura firme no solo en la pantalla sino en todos los aspectos de la vida. Esta conversación, en la que tocamos muchos temas importantes desde el caos del mundo del entretenimiento hasta los desafíos de las redes sociales, desde la emoción que experimentan en el set hasta sus nuevos proyectos, nos muestra lo que pasan los actores jóvenes y lo duro que luchan para tener éxito. Si te gustó la energía y sinceridad de Burak, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal. También puedes compartir tus pensamientos sobre Burak Berkeyakgul y la serie, En la Tierra de los Bellos Amores, en los comentarios. Nos vemos en nuevos vídeos, mantente saludable y feliz.